atención, porque como dijimos hace un momento, vamos a mostrar nuevas pruebas a partir de un tremendísimo documental sobre el montaje que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna. Insisto, si yo soy muy recto, claramente el hombre sí llegó a la luna, dejó depositado una serie de elementos ahí. ¿Ah, sí llegó? Sí, de todas maneras, pero la transmisión que vimos claramente es falsa, y los astronautas lo saben, y dirigentes, como vamos a demostrar que esto pasa por renuncias, vergüenzas, llantos, todo lo demás. Tenemos nueva evidencia. Pero ¿saben qué acaba de ocurrir a propósito de esta tremenda falsedad? ¿Saben qué encontraron en estos días? ¿Qué? 11 frascos de tierra lunar que obviamente que el Apolo 11 supuestamente extrajo directamente desde el suelo de nuestro satélite natural. Perdón, encontraron recién, y que estaban perdidos. Como las cintas también. Bueno, sí, pero la encontraron hoy día, esta semana. O sea, la gente dice, ya, pero ¿hasta cuándo el cono? ¿Cómo tú tienes eso y lo llegáis a perder? 11 de esos frascos con tierra de la luna. Y dijeron, oye, lo encontramos, sí, fuimos a la luna y todo lo demás. Hay que creerle, obviamente, digamos, no pasan por examen. Ahora yo no le creo porque yo si voy a la luna no traigo tan poquita tierra. No, ¿sí o no? No, pero por lo menos, ¿no? Por los llenáis los frascos. Y encontraron, no, si estaban perdidos, digamos, después, digamos, de no sé cuánto. 40 años perdidos llevaban. ¿Quién pierde algo así que es de absoluta prioridad, digamos? No le creo nada de eso. Tesoro nacional. Es por eso que hoy día queremos retomar este tema con un documental maravilloso que obviamente habla, que se llama Algo extraño sucedió camino a la luna. Mucha atención, porque lo primero que hay que entender es ¿por qué fue tan importante que los norteamericanos demostraran transmitiendo en vivo y en directo en el año 69, cuando hoy día cuesta tanto transmitir un partido de fútbol con toda la tecnología, directamente de la luna, pero el directo sin desfase, donde hablaban y contestaban al tiro así de ridículo? Obviamente porque había que demostrar que eran una gran potencia y los rusos les estaban ganando. Mucha atención, mira. President Kennedy, a man of political, not scientific background, set the irrevocable goal of landing a man on the moon by the end of the 1960s, just days after America's first astronaut had spent a mere 16 minutes in space, not even achieving a single orbit around the Earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. We take an additional risk by making it in full view of the world. But as shown by the feat of astronaut Shepard, this very risk enhances our stature when we are successful. The technology necessary to launch the massive Saturn V rocket and an intercontinental ballistic missile is 95% similar. When the Soviet Union launched mankind's first satellite, Sputnik, in 1957, there was grave concern that they had mastered space ahead of the United States and might use this advantage to launch a first nuclear strike from an orbit high above North America. When they also put the first animal in space, then the first man in space, then achieved the first spacewalk, the first crew of 3, and the first ever of 2 simultaneously orbiting spacecrafts, concern turned to fear and then horror as America watched their communist enemy achieve all these firsts with no hope in sight of ever catching up. A ver, los comunistas, Rusia, había puesto un animal, un satélite y un astronauta en órbita. ¿Animal? Sí, pues cuando el Laika, pues. ¿No te acordáis de la canción de Mecano? Exacto, pero sin embargo, los norteamericanos estaban ahí chantados. Entonces ahí se agarraron la cabeza y decían, ¿saben qué? ¿Cómo le ganamos? Bueno, poniendo un hombre en la luna y tú empezás a decir que... encima de los comunistas. Exacto, más encima saben que eso no se puede. ¿Por qué? Porque mira, nosotros nuestros cálculos, la plata... No, hagamos que se pueda, vamos a invertir y es donde hicieron este montaje, porque claramente si llegaron fue mucho después. Y en la época, en esa época, o sea, en esa época nadie dudó, estaban todos viendo los televisores y creían en esto. Todos creían. No hubo un científico, algún director, alguien que trabajara en un canal en la serie S y dijera, bueno, no, para nada. Mentira. Nadie tenía la conciencia de que un gobierno te engañara a ese nivel. Se haber coludido con las empresas de televisión de la época. Cuando todos estaban omnibulados, digamos, por la tecnología que había llegado a ese momento, a fines de los años 60, nadie cuestionaba de que en directo estuvieran transmitiendo en la luna hablando y vos viendo en tu casa. Yo ahora no creo que va a ganar una transmisión de la luna un móvil
civil en la luna. Hoy día, no lo creo. te la hago, Hoy día no lo más creo. fácil. Muchas veces porque hoy otros día países, ya mira, hemos mira, No, muchas no lo veces, creo. otras veces han ido otros países a la luna y no lo han transmitido, güey, porque no se puede. No se puede, po. Voy a hacer un culo No puede terrible. estar en un VHS. Ahora, fíjate, una cosa era ganarle, que Norteamérica ha demostrado su poderío en la aeronáutica espacial frente a los comunistas, ¿cierto? Pero también había otra razón que no era menor. Cuando el gobierno de Kennedy le aprobara, ¿cierto?, a la NASA mandar un hombre a la Luna, ¿sabe cuánto iba a ser la ganancia? Y que efectivamente, ¿cuánto fue? 185 mil millones de dólares. ¿Qué? Una gran razón por todos los proyectos que lo hicieron. Mucha atención, mira. Certainly, it was not possible to fool just the Soviets about US strategic capability in the 1960s, while somehow informing 200 million Americans of the truth secretly. In order for them to believe the United States had the capability to go to the moon, everyone would have to believe it. Furthermore, the pride of a nation was at stake, and the goal of a martyr, not to mention the growing unrest domestically of a government throwing tens of thousands of lives away in a foreign war riddled with contradiction and ambiguity. In addition, the Apollo program had already spent billions of dollars. If it failed to achieve its goal with such an investment, it would indeed be a large and bitter pill for the taxpayers to swallow. The cost of the program, whose sole goal was to be the first to plant a flag on the lifeless rock just outside the Earth, if adjusted for inflation to the 21st century, was $135 billion. With a profit margin of just 7%, this would be equal to over $9 billion profit going to the privileged contractors chosen by their friends at NASA. If the machinery was in fact only achieving Earth orbit, as other earlier missions had already done, then the completion and functionality of the other components would not have been as important, and even more profit would have been made. $135 billion could feed 2 million people for their entire lives. Finalmente, las ganancias por la construcción de naves, por los proyectos de toda la empresa aledaña, por los auspicios, y obviamente habían esponsoreados para ir a la Luna, esto era claramente negocio redondo y todos dijeron, sí, podemos llevar al hombre a la Luna, y si no podían, porque no pudieron, al menos vamos a tener algo que mostrar, que fue este gran montaje. Parte de esas irregularidades, cosas que no calzan, extrañas rocas que parecen hechas de papel maché y un largo etcétera, es lo que muestra también este documental en este segmento. Mucha atención. In this magnification of an Apollo photograph, a rock, very likely a papier-mâché prop because of the crease here, is categorized with the letter C. In later releases of the same picture, the letter is gone, probably airbrushed out. Here, a crosshair, which was burned directly into the image from the film plate, and thus should always appear on top of the objects in the photograph, appears behind the object in this scene, clearly revealing a composite of two pictures into one. Someone apparently forgot to create a burn crater underneath the lunar module's 10,000-pound thrust engine, despite the fact that during ground tests there was a real concern for the vehicle falling into the hole the engine created as it descended. Here is a Norman Rockwell depiction drawn just 2 years earlier based on the latest specifications and scientific data. In these enlargements, it looks as though the lunar module was simply placed there, not even one speck of moon dust on the landing pod. As a result, all subsequent flights had to have the same discrepancy, which was explained away by the effect of no atmosphere. And what about stars? On the moon, with no atmosphere, they must have been quite a sight to behold. Yet there is seldom any mention of them, if ever, by any of the astronauts on any of the missions. Roca falsa, foto con doble exposición. La roca Falta de una de estrella. estrella, Exacto. como- Oye, lo más claro, cuando desciende obviamente, digamos, la cápsula, con todo el fuego, por el sistema de propulsión, tiene que dejar así un hoyo, por lo menos el terreno quemado. Ahí estaba Impeque, la pusieron con grúa y el hoyo, se me olvidó hacer el hoyo. Todo eso son pruebas de lo falso que puede hacer esto. Mucha atención porque obviamente aquí tiene que ver con que las clásicas imágenes de cámara lenta, obviamente, Claro, saltando. por así, ¿no? supuesto, y todo lo demás. ¿Cómo lo hace? Exactamente. Mucha atención. Aquí viene respecto a cómo se puede simular fácilmente ese Esto me efecto. gusta, es como un tutorial. To demonstrate 1/6 gravity,
a bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Now let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity, and are no more leaving the ground than they would on Earth. It is clear from these rarely seen color television pictures that the crew of Apollo 11 brought a high-resolution color video camera with them on their mission, yet the only pictures broadcast live from the moon's surface were these from a low-definition black and white camera. In fact, the networks complained because in addition to this, they were forced to shoot the images second generation off of a projection TV of the technology of 30 years ago and were not even allowed to take a direct feed, which further degraded the quality and clarity of the images. Perhaps this was precisely what NASA and the federal government had in mind. After all, it was a first, regardless of where they were. Better to open up their debut mission with fuzzy pictures and numerous blackouts, rather than show too much revealing detail of a false scene that was yet unproven. Finalmente, un mero proceso de ralentización en las cámaras y logran ese efecto. Ahora, no deja llamar la atención, ¿eh? Están adentro de la nave en colores, carreteando, claro. Afuera, blanco y negro. ¿Para qué? Afuera es lo que importa, afuera es donde se tiene que ver bien. No, tírate las cámaras viejas en blanco y negro. Bueno, así para tapar todas las ese saltito entonces como una coreografía. Bueno, lo hicieron con personas reales y le hicieron ese efecto. Si en la calle, pues obviamente se crea el mismo efecto, que no es el de la antigravedad. Es que me llama claro, la porque tú que tenés nadie... que saltar y quedáis mucho rato suspendido. Claro. No es que te ponís lentito saltando y es todo. Que me llama la atención, ¿cómo nadie de la época, cómo un audiovisualista, un estudiante de cine, alguien no cuestionara? Es que no lo cuestionara, nadie cuestiona eso. Porque solo existían los medios oficiales. Claro. Lo que decía la tele, lo que decían los periódicos valía. Si había algún experto, si había algún experto que tenía otra opinión, no tenía dónde publicarlo, no lo iban a entrevistar, no lo iban a tomar en cuenta. Hasta hoy en día salió alguien como están saliendo como estos documentos, que es lo que estamos haciendo ahora. Obviamente obviamente el autor del documental y tantos otros que muchas tantas veces hablan, digamos, de que esto es ridículo, y de hecho lo prueban. Bueno, ustedes conocen la película Apolo 13, ¿cierto? Claro. Donde trataron de volver a ir a la luna y dice, Houston, we got a problem, tenemos un problema. Bueno, dicen que crearon eso para, como nunca llegaron a la luna, en ese periodo dijeron, chuta, ¿sabéis qué? Sigamos inflando el proyecto y que el Apolo 13 venga un medio cagazo con accidente y todo, y así digan, ¿sabéis qué? Es muy peligroso la luna y la corte con el deseo, porque si no vamos a tener que sostener esta mentira por siempre. Es por eso que parte de este documental que hoy día estamos presentando por vez primera en Así Somos, dice que la inconsistencia entre la NASA sobre la posibilidad de ir a la luna y que finalmente los científicos de rigor decían, ¿saben qué? No se puede ir a la luna, menos aún transmitirla. Mucho, mira. Later that evening, they were said to be walking on the moon. How can this be when they were in Earth orbit only 9 hours earlier, and the moon is some 3 days' journey away? Furthermore, if they genuinely went to the moon, why would they be faking any part of it? Why this trickery with the window? By faking being halfway to the moon, it becomes apparent that they did so because they could not even go halfway. It thus confirms that the stumbling block to their success was the lethal radiation of the Van Allen radiation belts. Since the same equipment was used on the subsequent missions in the 40 months that followed, none of them could have gone to the moon. They only increased their proficiency at staging them. When some TV viewers of the second manned mission to the moon telephoned the networks complaining that reruns of I Love Lucy were being interrupted, it became clear that for the taxpayers, once was enough. But it wasn't enough for the government and contractors. Billions of dollars of pure profit went with each return. How coincidental that the following mission would have the element of life and death jeopardy. Apollo 13. Now the public would take going to the moon more seriously and be reconnected with the drama.
Claramente, como les decía, para evitar la sola idea que la gente quisiera ir a la luna, nada mejor que colocar un accidente del que todo el mundo se enterase y se cerrara el tema de la luna. Pero como decía esa parte, ese segmento del documental de Algo extraño sucedió camino a la luna, que hoy día presentamos por vez primera en Así Somos, claramente es, hasta el día de hoy, es muy difícil, si no imposible, colocar seres humanos en la luna. Hacerlo hace 40 años, viejo, más difícil. ¿En directo? Si no, imposible. No, eso es un descalabro. No lo pueden hacer ni ahora. Pobre laica que tuvo que pagar el pato. Bueno, mucha atención. Pobre perro. Hay un dato más. ¿Saben cómo uno puede probar si esto es un montaje, verdad o no? Primero, los astronautas tendrían que estar muertos de vergüenza. Las personas que estaban a cargo del proyecto, los mandamases, los que colocaban las firmas, tendrían que haber sentido tal desazón que hubieran renunciado, ¿cierto? Para no tener que dar la cara si es que esto alguna vez se descubriese. Todo eso, las reacciones de los astronautas, que casi se ponen a llorar en una conferencia, y de los altos mandos a cargo de este proyecto, sin falta a la vuelta. La vergüenza patente de Neil Armstrong hasta un público de estudiantes y la renuncia, cuando esto debiera ser el hecho que hubiera culminado sus carreras de quienes estuvieron detrás del proyecto del Apolo 11, es lo que demuestra este documental a continuación. Mucha atención, porque aquí quedó claro que esto es una falsa, esto es un montaje. NASA's highest-ranking official, James Webb, resigned without explanation just days before the first Apollo mission. Why, when he was on the threshold of achieving the greatest accomplishment of his career? All 3 Apollo 11 astronauts also resigned shortly after their return. On the 25th anniversary of the event, in 1994, Neil Armstrong made a rare public appearance and held back tears as he spoke these brief cryptic remarks before the next generation of taxpayers as they toured the White House. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say, we've only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. He is that layer. Claramente lo que él dice, renunciaron los mandamases cuando era el momento oscuro de su carrera, en vez de celebrar con vergüenza, dieron un paso al lado, se retiraron. ¿Y qué es lo que hace Armstrong años después? Dicen, bueno, hay muchas cosas falsas, ustedes traten de revelarlo y sacar esa falsedad, y se ponen a llorar porque él sabe que la falsedad es él. Nuevas pruebas, digamos, sobre el montaje de la llegada del hombre a la luna. Usted sabe cuál es la verdad.